Bienvenidos a un nuevo video del profe Matemafísica. Voy a explicar, voy a definir las operaciones entre los conjuntos y los voy a representar en diagramas de Venn. Entonces, ¿cuáles son las operaciones entre conjuntos? Vamos a escribirlas, las operaciones entre conjuntos. Entonces, primero voy a definir dos conjuntos, sean A y B, dos conjuntos. Entonces, ¿cuáles operaciones se definen entre conjuntos? Primero, la unión. Lo indicamos así. La intersección. Lo indicamos, ese es el símbolo mejor de la intersección. La diferencia entre dos conjuntos, utilizamos este símbolo. La diferencia simétrica. Y utilizamos este símbolo. Y por último, el complemento. El complemento, entonces, podemos indicarlo con una C en el exponente o lo podemos indicar con una apóstrofe. Entonces, ahí tenemos unión, intersección, diferencia simétrica y complemento. Bien, ahora entonces voy a definir cada una de ellas y las voy a representar. Entonces, A unión B es igual a todos los elementos que cumplen la siguiente condición: que X pertenecen a A o X pertenecen a B. En otras palabras, es escribir los conjuntos que están en A y en B sin repetirlos. Entonces, en un diagrama de Venn, aquí tenemos A, aquí tenemos B, A, B, el universal, y A unión B es gráficamente colorear el conjunto A y el conjunto B. En un diagrama, esto nos indica la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Entonces, ¿están en A o están en B? Los escribimos, pero no los repetimos. Vamos ahora a la intersección. Entonces, la intersección entre A y B, A intersección B es igual a todos los elementos, tales que, ¿cuál es la condición que deben cumplir? Que X pertenece a A y X pertenece a B. O sea, los elementos comunes entre A y B. Gráficamente, entonces, representamos el universal A, B y A intersección B. En el gráfico nos muestra que esta partecita es lo que comparten A y B. Entonces, esta es la intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Aquí podemos observar que estos elementos pertenecen a A y que estos elementos también pertenecen a B. Siguiente operación. Entonces, A menos B. A menos B es igual, por definición, esta definición es por comprensión, donde decimos que son todos los elementos que cumplen con una condición. ¿Cuál es la condición que deben cumplir? Que X pertenece a A y que X no pertenece a B. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar gráficamente? Así. El universal
el conjunto A, el conjunto B, conjunto A, el conjunto B, y A menos B, entonces, ¿qué va a hacer? A le voy a quitar todo, o sea, le voy a quitar todo esto que está hacia este lado. Al quitar lo que nos queda esta porción de A. Y esto es lo que nos representa a nosotros, entonces, la operación A menos B. A le quito B. Aquí podemos nosotros observar que si yo escribo B menos A, entonces va a ser esta partecita que está aquí, de tal manera que A menos B no es igual a B menos A. Pasamos a la siguiente operación. La siguiente operación es la diferencia simétrica. Entonces decimos que A diferencia simétrica de B es igual a todos los elementos que cumplen con la siguiente... A ver, no lo vamos a definir así, vamos a definirlo de otra manera más sencilla. Vamos a definir que es la unión entre A y B y le quitamos la intersección entre A y B. Entonces, veamos aquí en el diagrama de Venn. Esto es A, esto es B, A, B, universal, A diferencia simétrica de B. Entonces, voy a hacer la unión. Entonces, voy a hacer la unión de A y B. Dice la unión. Entonces, recuerden que ya la unión la hemos representado de esta forma. Listo. Ahora dice, a la unión le quito la intersección. Ya vimos cuál es la intersección. La intersección es todo esto que tenemos acá. Entonces le quitamos la intersección. Y al quitar la intersección, entonces nos queda que todo esto es lo que nos representa A diferencia simétrica de B. Vamos ahora con el complemento. Entonces vamos a borrar acá para escribir ahí la definición de complemento de un conjunto. Entonces yo puedo decir el complemento de A, o también puedo decir el complemento de A. Por definición, el complemento de A son todos los elementos tales que los X que pertenecen al universal y los X que no pertenecen a. Ese es el complemento. En otras palabras, ¿qué significa? En otras palabras significa todos los elementos que le faltan a A para ser igual al universal. Gráficamente, entonces vamos a dibujar el universal, el conjunto A, y A complemento es todo esto que le hace falta a A, para ser igual al universal. Ese es el complemento de A. Ahí están las definiciones y la representación gráfica en diagramas de Venn. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis y nos vemos hasta la próxima.